Hola, buenas noches compañeros. Nos reunimos hoy para efectuar la realización del foro propuesto por nuestro docente Santiago. Aquí entonces se compartirán las diferentes reflexiones frente al texto de Ana María Walsh, El arte en la era de lo global. En su primera parte, que es concerniente a lo global, local y el arte contemporáneo. Entonces la dinámica de participación será la siguiente. Entonces comenzará exponiendo Ever, luego mi persona, luego César, Alejo, Pedro, eh, con un máximo de 4 a 5 minutos, ¿cierto? Para una totalidad de grabación de video de 30 minutos. Luego realizaremos unas preguntas. Ever le pregunta a César, César a José, José a Alejo, Alejo a Pedro y posteriormente Pedro a Ever. Finalizamos con una conclusión que cualquiera de los participantes se anime a hacerla. ¿Listo? ¿Me escuchan bien? Vale, Sí, vale, compañero. sí, te Bueno, escuchamos. Bien, entonces perfecto. comenzamos con intervención de Ever. Vamos a ponerte aquí el cronograma, cronómetro, perdón, y me avisa cuando estés listo. Listo. 3, 2, 1. Ahí. Bueno, muchas gracias, compañero Pau. Un saludo cordial para todos, inclusive para el profesor Santiago también. Ya tomando pues este contexto, este tema del arte, pienso que el arte ha tomado muchos tipos de narraciones y muy diversas cuajadas, por decirlo de esa forma, a lo largo del tiempo. Donde aquí en este escrito de Ana María Guach se exponen las virtudes y defectos del mismo. No obstante, pues el arte global, yo lo analizo, que ha sacudido mucho los cenáculos de la crítica, donde este mismo punto global equivale a incluyente y plural, teniendo en cuenta una perspectiva europea y estadounidense. Obviamente, esto viene de esos conceptos europeos y estadounidenses. Se da a conocer también esos modos de inmersión en culturas geográficas, modos de hacer y de expresiones artísticas, prácticas artísticas desconocidas e ignoradas durante demasiado tiempo. Más sin embargo, veo cómo esta escritura da a conocer o traduce fascinante, lo fascinante de un arte que atravesaba fronteras sin obstáculos, o sea, que el arte ya se expande, ya ese tipo de obstáculos que se tenían dentro de esos conceptos, pues, humanos, eh, se traspasan. Por otra parte, el poder económico del arte se sigue fraguando en ciudades como Londres, París, Nueva York, Berlín. Y veo la diferencia enormemente que hoy día no se produce únicamente en esos lugares, sino en muchos lugares, o mejor dicho, en todos los lugares donde se globaliza este tipo pues, de acción. Es muy importante eso. Entonces, la diversidad de culturas, la migración y sus diferentes formas de actuar y pensar hacen que se creen nuevas culturas, porque el ser humano siempre a través de su pensamiento en todos los ámbitos va trascendiendo, porque el pensamiento es algo que crea, que innova, que evoluciona, nuevas apreciaciones artísticas y un sinnúmero de cambios que se ha tenido del arte a través de los tiempos, donde se globaliza también el idioma, las relaciones o parentescos y una serie de costumbres, haciendo por otro lado que se extienden los sentimientos y que ya no se queda en una sola localidad, más, ¿por qué no decirlo? El arte hace parte de esa mezcolancia, entre comillas, esa palabra mezcolancia, donde empieza a tomar sentido toda esta mezcla, generando una precisa aproximación al pensamiento. Ahora, por otro lado, la globalización se crea la nueva clase de arte, o más bien se crea como una nueva clase de arte contemporáneo en los últimos 20 años, saliéndose de ese contexto de la posmodernidad y requiriendo otras narrativas. Tanto la globalización como la posmodernidad incorporan una clara voluntad de periodización,
ya que la globalización pone todo en énfasis entre política y poder. Notemos que, los contextos pues, sociales siempre son permeados por la política y por el poder. Y la globalización obviamente no se queda exenta de ese tipo de conceptos y de cosas. En este contexto se globaliza, o de globalización más bien, hay más juegos del que nunca existió, entendiéndose más allá de lo estético, de la descontextualización, de la recontextualización. Se da en lugares, rompiéndose antiguos espacios, como nuevos conceptos y nuevos mundos. Es decir, este tipo de globalización crea nuevas cosas en pro de una trascendencia del arte. Aún la contemporaneidad y planetariedad, esa palabra planetariedad entre comillas, nos abren múltiples interacciones y nos llevan a crear nuestros mundos con el mundo. O sea, cada artista dentro de este concepto de globalización y de crecimiento crea mundos dentro de este mundo, donde se genera una amplia búsqueda en un contexto de una permanente transición, eso es muy importante, en una diversidad de toda clase de cosas y relaciones. Ve concluyendo. La contemporaneidad es demasiado inmensa, ya que se encuentra también en un reparto de nuevas diferencias y forma de una mutualidad constructiva basada en diversidad y en diferentes formas de pensar. Muchas gracias. Listo, Ever, gracias por tu intervención. Bueno, así en el orden me toca a mí hablarles de lo local, global y el arte contemporáneo. Bien, bueno, luego de hacer una lectura del texto de Ana María Walsh, ciertamente yo veo unos conceptos que me llaman la atención, que de alguna manera me hacen investigar por otro lado para llegar como al meollo del asunto, teniendo en cuenta el arte contemporáneo. Consigo que el arte contemporáneo se entiende ahora con conceptos diferentes a los que normalmente maneja, como apropiación, simulación, multiculturalismo. Ustedes se dan cuenta que esa palabra de multiculturalismo siempre la hemos llevado a cabo. Y estos nuevos conceptos aparecen como lo global, ¿cierto? Lo local. Hablamos ahora de desterritorialización, hablamos de hibridación, hablamos de espacio, hablamos de aterritorialidad, unos conceptos pues totalmente nuevos, y que de alguna manera las exposiciones ahora no pueden entenderse únicamente por una suma de artistas, ¿sí?, que tienen ciertas narrativas, sino también como un espacio visual, es decir, o un ensayo visual, algo como magno, algo diferente, algo diverso, multicultural, de diferentes opiniones. En una exposición ya vamos a ver no solo una cosa, sino varias cosas, y entre esas cosas estamos hablando de cultura. Así pues, debemos de saber el concepto de lo local. ¿Qué es lo local? ¿Cierto? Entonces conseguimos que lo local alude a la comunidad, ¿cierto? Al hogar, a la localidad, al lugar, digamos, antropológico donde nosotros vivimos. Y lo global alude no solo a lo universal, sino a esas tendencias globalizadoras que van en tensión con afirmaciones locales de identidad y cultura. Entonces, lo local no es como no es como una contrapartida a lo que es lo global, sino que va como inmerso, ¿sí? Así es como nace, digamos, un neologismo. Neologismo es como si fuera una palabra nueva, que ahora hablamos de globalización, que hace alusión a la globalización y a la localización. ¿Qué nos trata de llevar este pensamiento o esta palabra? Que debemos de pensar globalmente y actuar localmente.
o viceversa, debemos pensar localmente y actuar globalmente. Ustedes se preguntarán, pero ¿para qué me sirve esto? ¿O para qué este concepto? Y simplemente lo que nos quiere decir es que debemos volver a las localidades de donde estamos en las periferias y volver a ese diverso mundo para que nos conozcan, digamos, para que estemos en un mapa, ¿sí? Es decir, no nos debemos de quedar en un rincón ahora, sino que debemos de salir, ¿sí? De salir y mostrarnos. Eso es como que el concepto principal que quiero como que dejarle, o es lo que he entendido en el momento. ¿Cómo vemos esto en las artes plásticas? En las antiguas bienales, ¿cierto? Vemos en las antiguas bienales de las periferias y globales en el arte, que se trata simplemente de organizar o de llevar a cabo una exposición con diversos artistas que vienen de diferentes partes y que tienen obviamente diferentes culturas. Entonces considero que estos dos conceptos de lo local y global deben ser relacionados desde lo artístico a partir de que habitamos en un espacio de frontera, ¿cierto? Que está compartido y dividido a la vez, viviendo a expensas de fricciones. Hay cosas que realmente como que nos friccionan y que animan a nuestro trato con la gente, que parece que a veces estamos como cerca y a veces a la vez como lejos. Entonces todo radica en vivir, digamos, de una forma conjunta, pero a la vez no desraigarnos de lo que nos es cercano y a la vez lejano por las diferentes culturas que tenemos. Entonces esa es como la conclusión que puedo dar de lo que es lo local global dentro de lo que es el arte contemporáneo. Gracias, muchachos. Bueno, asimismo, en el orden viene César, ¿cierto? Continuamos con César. César me avisa y de una estamos para él. Listo, muchachos. Bueno, muy buenas noches. Entonces, de acuerdo al texto del arte en la era de lo global de Ana María Watts, me toca el tema arte y globalización, los inicios. Entonces, en la global del arte se ha presentado como un flujo de cambios constantes, dominado por una economía que a ciencia cierta se derrumba en medio de políticas sociales que traspasan las fronteras, llevándose consigo toda la valoración, la crítica e igualmente la estética sobre en lo que se tenía de acuerdo al arte. Todo el arte contemporáneo se percibe como un concepto global que se sale de los muros de los museos y abarca una globalización general que permite al artista entrar en diferentes culturas, transformando sus ideas y nuevos complementos culturales que van en una diversidad complementarias en el momento de sentir el arte. Bueno, hay un sociólogo, Walcott Duarte, que define la globalización como un proceso que comporta una transformación en la organización especial de las relaciones y transacciones sociales que generan un flujo y a la vez un concepto entre los continentes de actividades de interacción y de ejecución de poder. Tanto en lo global como en lo local se empieza a ver el mercado de un mundo como un todo universalizado, donde los bienales del arte contemporáneo se empiezan a dar en otras naciones, no solo primero se daba pues en Europa, en Estados Unidos y ya pues en Latinoamérica también se empieza a hablar de bienales. Se comienza a dar diferentes fases en la globalización, permitiendo diferentes cambios según
los acontecimientos políticos del momento, de la época, como la Segunda Guerra Mundial, y también tuvo mucha influencia y mucho cambio también lo que fue la bomba atómica. En el periodo esto se dio entre 1920 y 1965, donde el capitalismo prevaleció como una forma individual del proceso que globalizaba y comenzaba a mirarse la modernidad general como una interpretación civilizada, saliéndose geográficamente de las fronteras y uniéndose entre lo global y local. Entonces empieza ya a mirarse, o sea, había un complemento entre muchas culturas, pero que la misma globalización lo permitía, que el arte diera una generalización. O sea, que no se basaba únicamente en el tema del hogar, ni de la comunidad, ni de lo local, sino que ya enmarcaba un tema a nivel mundial. Esto generaba tensiones para abarcar la identidad y lo cultural, y como consiguiente, lo global no se opone a lo local como una comprensión del mundo en su totalidad, presentando con esto una comprensión en conjunto, donde la discriminación toma importancia. O sea, ahí ya empiezan a ver que en el arte contemporáneo de pronto faltaban muchas más mujeres, y también faltaban a meter personas de raza negra. Entonces ya empiezan a incluir, a mirar que también había cabida para todas estas culturas y para todos estos géneros. Por medio de la globalización, muchas culturas muestran sus diversos estilos. Tanto los africanos como los palestinos articulan sus experiencias y crean conceptos de diversidad regional que diferencian lo cultural y lo territorial, imponiendo un término que abarca todo en nociones de diferencias multiculturales, donde la regional proporciona las fuentes que conforman la universidad universal. Ve cerrando, César. Bueno, en América Latina comienza a darse una globalización en lo cual la influencia europea centra su principal idea en lo artístico. Ve cerrando, César. Y tanto los críticos como los mismos artistas se van al arte reconstruyendo arqueologías de intelectuales, influencias y teorías europeas que denominaban a los países americanos como tercermundistas, pues no se interesaban en temas nativos, sino en el sujeto europeo y en el imperialismo. Muchas gracias. Listo, César. Gracias por tu intervención. En el orden en que vamos, sigue Alejo. Alejo, coméntamelo. Bueno, muchachos, hablando del tema creo que el tema es código de lo global. Ahí me tocó pues un poco sobre este concepto de Anna Wash. La verdad que es un tema muy extenso, pero quiero tomar apuntes. Tengo algunos apuntes importantes sobre este concepto. Y dice, más o menos en los apuntes que tengo dos posiciones. Una referenciada a la influencia personal que ha traído la globalización como artista, y ya de pronto basados en los conceptos de los teóricos, filósofos y artistas de la contemporaneidad. Ellos hablan de teorías y discursos de lo global, en donde hablan de el fin de la modernidad monocultural. Supuso. Hola, Alejo. ¿Se nos fue Alejo? Hola, Alejo. Hola, hola, hola. Hola. Sí, ¿se me escuchan? Sí, sí, te fuiste por unos momentos. Continúa. Listo. Bueno,
de las teorías y discursos de lo global. Entonces, ellos nos hablan un poco con esta parte del encuentro de la etnografía, los viajes en las relaciones interétnicas, qué narrativas podrían explicar la presente gama de movimientos locales. Es decir, estos interrogantes generan una cantidad de respuestas, como también se preguntaban cómo integrar lo local en lo global. Este tipo de interrogantes generaron una cantidad de secuencias para que Anna Wash, ¿cierto?, tomara referencias y hablara también conceptos importantes como desde los finales de los años 70, que ella enmarca mucho con los primeros síntomas de la erosión del principio de la legitimidad del saber, que en palabras de Jean Francois, ella nos comenta. Hola Alejo. Hola, hola, hola. Me fui, otra vez me fui. Te fuiste otra vez. Continúa. Listo. Bueno, desde esa parte de la parte de la globalización, ya tengo unos criterios personales y difiero sobre, ¿será que nos está afectando o nos afecta o será una ventaja la globalización en el arte contemporáneo? Yo pienso que la globalización ha tenido unos términos impuestos actualmente e incluso en las nuevas galerías, en las nuevas metodologías de exposición, donde decimos los artistas están perdiendo su valor o nos estamos adaptando a las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias impuestas por las mismas tecnologías, ¿cierto? Pongamos, aparecen nuevas metodologías en la globalización, como lo es el diseño y la parte audiovisual. Nos tenemos que adaptar a este tipo de tendencias o metodologías creadas por el humano. Pero yo creería que todo tiene una era, una etapa. Esta etapa, creo, como lo decía ahorita, nos favorece o nos desfavorece o nos favorece como artistas. Yo pensaría que es un 50-50. En el favorecimiento como artistas, creería que sí, nos da más cabida tener más, ¿cómo se dice? Más, a descentralizarnos más por medio de las redes, por medio del alto consumo, ¿cierto? De la parte audiovisual, ya no tangible, sino más bien audiovisual. Pero también nos desfavorece en la parte de que el valor artístico se ha perdido, ¿cierto? Es difícil encontrar, pongamos nosotros como artistas acá en nuestras regiones, ya desde este punto de partida, ya es difícil el valor del arte, valorizar un mural, valorizar una obra en un museo. Tenemos que tener un reconocimiento y creo que hasta el mismo reconocimiento como artistas en la globalización se ha vuelto intermitente. Es decir, tienes un valor creado, pero ese valor no te lo das tú mismo, te lo da el mismo consumo, la parte comercial. Ahí es donde yo digo, ¿nos desfavorece la globalización o nos favorece? 50. Yo pensaría que sigue siendo un 50-50. Pero obviamente, en términos ya de la historia y hablados por los grandes, esto había de venirse. Creo que fue nombrado por muchos maestros y filósofos y escritores donde ellos nos daban mención de que en algunas épocas la globalización cerrando, Alejo, es exigente para la creación y producción de la obra. Muchas gracias, muchachos. Listo, Alejo. Muchas gracias a ti. Comenzamos en su orden. Pedro, cuéntamelo. El micrófono, Pedro. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Dímelo. Bueno, compañeros, mi aporte acerca de este texto de Ana María Guas, acerca de esta lectura, primeramente he encontrado un pensamiento muy personal y es que la globalización es un fenómeno que ha potenciado el arte de alguna manera, lo ha potenciado. El fenómeno de la globalización del arte ha eliminado las fronteras territoriales, esas fronteras que caracterizaban los distintos mapas culturales y estéticos de cada país.
ahí en esa parte yo puedo hacer como un análisis desde lo macro y lo micro también, no solamente del país, sino aún de los territorios. Entran como esas disputas entre lo local y entre lo global, como por crear un mundo más diminuto dentro del mismo territorio, que es la misma realidad que vimos a nivel universal, en la parte social, con el arte. Creo que en parte la globalización también genera un espacio de armonía dentro del mismo arte, porque hay culturas que no se quedan relegadas a sus propias ideas, sus propias concepciones, sino que se pueden adaptar a otras culturas. Es como un espacio de tolerancia, por llamarlo así, o de madurez en cuanto a la concepción del arte. También genera la globalización, con sus costumbres, con sus características. Es por ello que la globalización también enruta al arte dentro de una mirada más comprensiva o más cognitiva que estética, más social, más política, más comprensiva de las realidades del entorno que de las realidades estéticas. Ahí hay una disputa muy tremenda, porque el artista siempre peleará por lo estético, siempre peleará por los cánones estéticos, pero la globalización también ha llegado como una necesidad de la evolución del arte mismo, para sacar esas cosas que están por allá metidas en el baúl, que muchas veces desde lo sensitivo, en cuanto al estético, no se puede mirar, pero desde el análisis más social sí se puede interpretar. Y es la crítica constructiva, esa crítica que hace que la obra también pueda ser interpretada no solamente por el artista, sino por las personas que consumen arte, por las personas que de pronto tienen otras clases de conocimiento, pero que también son llamados a ser protagonistas dentro de la interpretación del arte, porque encuentran en una obra un motivo para transportarse, para ser feliz, para pasar un momento agradable a través de la creación artística. Un dato muy potente en mi lectura que encontré y que me gustó mucho, muchachos, es la mirada oriental. Hay un subtítulo allí que dice la mirada oriental, además porque siempre he tenido inquietud por conocer acerca de esa cultura. Me gusta la cultura oriental por algunas cosas. Bueno, ya ese es un tema muy amplio. Pero, a ver, dentro de la lectura habla que el término orientalismo cubre tres significados. Primero, se refiere al estudio académico en las múltiples disciplinas de la antropología, la sociología, la historia y la filosofía. En segundo lugar, el orientalismo tiene una forma de pensar basada en una distinción ontológica y epistemológica. O sea, hay mucho conocimiento allí con base o con origen, por decirlo así. Y en tercer lugar, el orientalismo tiene una pared de textos y concepciones que sirven para denominar al otro occidental. Bueno, como algún tipo de sarcasmo encontré allí en esa lectura. El arte oriental es un arte también muy antiguo, quizás antes de comenzar la historia. En él se encuentran soportes diversos como el hueso, la piedra y la madera. Y una de sus, digamos, entre los países más influyentes está China, Corea, Japón, India y Mongolia. Pero no quería dejar pasar por alto, para ir cerrando, para cerrar, el arte egipcio, que es un arte que también me encanta mucho y es arte oriental, un arte muy místico que contiene esa magia, y cómo el arte egipcio ha dejado esa muestra de belleza ante el mundo en el campo de la arquitectura y de la escultura. Entonces yo creo que en síntesis es mirar que el arte es uno solo y que nos enruta a ser tolerantes en cuanto a la globalización, es tener tolerancia porque se ve marcado la ingeniosidad del ser humano allí. Listo, Pedro. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, compañeros, siguiendo con la programación, vamos a hacer como un fogueo de preguntas y respuestas, pero rápido, vamos a hacerlo rápido. Según el cronograma tenemos que
en este caso, Ever le va a preguntar a César. Ever le va a preguntar a César algo, la pregunta, la respuesta, fuera, de una. No nos extendamos, comenzamos. Vale, vale. César, compañero César, ¿crees que la globalización se debe ver como un campo de tensión? Sí, no y por qué. Muchas gracias. Bueno, listo. Yo diría que de pronto sí, de pronto no, dependiendo desde el punto de vista que se mire. Porque si lo vamos a mirar con relación a lo nuestro, a lo nativo, pues fue olvidado nuestra cultura en mucha parte para darle cabida a lo europeo. Pues de ahí viene la historia del arte y todos estos temas, pero se olvidó lo nativo, lo nuestro, para entrar a esa civilización y a todas esas cosas. Entonces, de pronto, desde el punto que se mire, puede ser tensionante, porque es mucho, yo creo que es enriquecedor también la cultura de los nativos de aquí de América Latina. Listo, César. Bueno, te toca, César, a José. Listo, José. Listo, coméntamelo. La llegada de la globalización conceptual a América Latina acabó con la cultura de los nativos. Que si la globalización en América Latina acabó con la cultura de los nativos. Bueno, Sí. Bueno, yo digo que la pregunta está bastante como tajante en el sentido de que acabar es desaparecer y ciertamente no ha desaparecido. De pronto lo que puede hacer es mermar, o sea, merma un poco ese interés por querer rescatar esta cultura de estos nativos. Eso es lo que puede como mermar. Entonces, ciertamente lo que hace la globalización es tener como otras miradas, ¿sí? No quedarnos como atrás, sino, como dice Alejo, llevarnos hacia lo actual, ¿cierto? Debemos de compenetrarnos nosotros, por lo menos los artistas, en lo que se está presentando. Ya hablamos de la tecnología, pues si ya está, pues yo no puedo decir que no, tengo que hacerme a ella. Entonces ese es como el punto. Bueno, entonces en el orden sigue José Alejo. Alejo, mi pregunta. Hablando a nivel local, desde nuestros municipios, ¿crees que es suficiente los programas de cultura para nosotros los artistas llevar nuestra cultura a otros espacios? José, bueno, José, yo pensaría que la cobertura es importante. Sí, o sea, es importante abrir cobertura. Lo digo como ejemplo personal. Como artistas podemos llegar a territorios que serían imposibles, como las comunidades indígenas. Desde el arte se puede llegar a rescatar una cantidad de temas como el patrimonio, historia, cultura. Sí, es importante abrir. Globalización, el término globalizar significa expansión. Entonces yo pensaría que desde el arte sí es muy importante abrir cobertura, pues, como artistas y llegar a otros territorios imposibles. Listo, Alejo. Muchas gracias. Alejín, le pregunta a Pedro. Bueno, mi estimado artista Pedro y colega, tengo una pregunta chévere para ti. Pedro, ¿crees que el término globalización va a tener un fin o va a tener un avance? Es decir, como son décadas que tienen un inicio y un final, ¿crees que ese término de globalización en el arte va a tener un fin o va a tener otra época diferente? ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí. Alejo, a ver, ¿qué puedo decir? Es una pregunta muy interesante y muy subjetiva. A ver, yo creo que el término globalización en el arte va a seguir trascendiendo.
sencillamente porque desde mi punto de vista yo lo miro más que la masa, ¿cierto? Más que la masa de sociedad, la palabra globalizar, lo miro más bien como el pensamiento evolutivo del arte. Además porque también las futuras generaciones que nos esperan siempre traen concepciones diferentes, maneras, puntos de vista diferentes. Entonces también las futuras generaciones pueden traer otro fenómeno de globalización en el arte. Entonces creo que esto es transitorio, y puede haber otro tipo de globalización, de pronto no sea igual a la de nosotros, pero sí creo que es transitorio. Listo, Pedro. Muchísimas gracias. Venimos ahora con Pedro a Ever. Bueno, mi estimado Ever, buenas noches. Hola, compañero. Compañero, te quiero hacer una pregunta y es, a ver, el movimiento artístico de la posmodernidad, Ever, ¿tú crees que nace como una consecuencia de la evolución natural del mismo arte o como una búsqueda de las necesidades de la globalización? Bueno, Entonces, te la repito. No, está bien, la entendí perfectamente. A ver, compadre, yo creo que las dos. ¿Por qué? Porque la posmodernidad, dentro de ese contexto pues, de la evolución del arte, no se puede quedar atrás. Entonces nace como una consecuencia de la evolución, porque el arte siempre ha ido en evolución. Y la posmodernidad, al ser parte de este tipo de fenómeno, por decirlo de esa forma, nos va a quedar atrás. Entonces se da eso, se da esa evolución natural del mismo arte. Y también la posmodernidad la podemos enfocar como una búsqueda que nace de la globalización. Es decir, dentro de esos parámetros que da la globalización, se generan nuevas tendencias artísticas, nuevas facetas, nuevas trascendencias, y la posmodernización, perdón, se puede generar también a través de esa búsqueda dentro de ese concepto de las necesidades de la globalización. Entonces, pienso que la posmodernidad cumple los dos. Nace en la evolución del arte y también nace de las necesidades de la globalización. Muchas gracias. Listo, Ever. Con Ever terminamos la sesión de preguntas y finalmente vamos una reflexión de cualquiera de los anteriores, rapidito y breve. ¿Quién se la apunta? ¿A qué, José? Perdón. Una reflexión de lo que nos queda de la charla. Una breve reflexión. Sí. Muchachos, yo creería que, pues bajo el tinte de las décadas y todas las imposiciones, no creería que ni siquiera son los artistas, es la misma sociedad que tiene una evolución. Pues pensaría que hay una reflexión importante y es, pues no dejar nuestra esencia, seguir conservando esa esencia, y yo creo que nos ayudaría mucho a adaptarnos a todos los cambios que hayan dentro de una sociedad, dentro de una cultura. No dejar nuestra esencia. Cuando hablo de esencia, creo que es como artistas, y de esa esencia parten una cantidad de parámetros como son las raíces, y yo creería que es difícil, ¿cierto? Porque muchas veces, mire lo que hablaba ahorita de la parte del diseño. Hoy en día nos toca aprender por obligación toda la parte audiovisual. Nos toca modernizarnos como artista, aprender a manejar las tecnologías, todos los mercados que exigen las tecnologías, y muchas veces se pierde la esencia como artista. Conservemos nuestra esencia, nos ayudaría a conservar los cambios que vienen más adelante. Listo, colegas. Entonces, muchas gracias, Ever, Alejo, Pedro, César y mi persona. Con esto concluimos y le damos unos saludos al profe Santiago. Entonces, con esto culminamos. Gracias, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos, Hasta luego. muchachos. Feliz